Bueno, acá estamos. Buenos, Buenos buenos días. días. Ah, ya no sabemos a qué hora. Ah, sí lo ven con nuestra relajación. Bueno, hoy vamos, esta es la teórica número 3, ¿sí? Que está en relación con la clase número 3. eh, y vamos a ver dentro de esta unidad número 1, que es la arquitectura moderna en un sentido amplio, dos problemáticas que se articulan fuertemente, que tienen que ver con la primera fase de este proceso de la modernización, podemos decir, que se da tanto en las artes como en la arquitectura, ¿sí? Y cuando hablamos de las artes incluye también la música, digo, como, las artes visuales, etcétera, ¿sí? Y tiene que ver con dos problemas o dos cuestiones que vimos puntuadas. Una es Viena, ¿sí? Y la secesión, y la otra está vinculada más geográficamente en Alemania, pero que se puede extrapolar a Estados Unidos también, que es cultura e industria, y a otras ciudades de Europa, pero estamos poniendo foco, digo, esto es como interesante en términos geográficos también, eh, ya no en Francia y París o en Inglaterra, sino nos corrimos la primera clase hacia Estados Unidos y y también terminamos en Argentina, y esta segunda clase nos corrimos un poco hacia el este de Europa, que es igual, digo, eh, estamos dentro de Europa, que es en Europa continental, que es hacia Alemania, que hay que tener claro que Alemania se unifica en 1871, ¿no? Y ahí se crea como el Imperio Alemán, y después lo que tenemos en Viena era la capital del Imperio Austrohúngaro. Este se va a desarmar tras la Primera Guerra Mundial. Estas cuestiones, entonces, no son un dato menor, porque son como, digo, eh, como dos lugares, por más que tenemos acá la imagen de París, como dos lugares como que en algún momento, en todo lo que vimos nosotros en Historia 3, son como más periféricos, ¿sí? Y, y podemos decir que la movida no estaba ahí, ¿no? Del todo. Y acá París va a seguir siendo un foco importante, obviamente, acá tenemos estas imágenes, pero donde la academia va a seguir teniendo, la École de Beaux-Arts, como dijo Virginia, va a seguir hasta eh, o hasta por lo menos durante la primera mitad del siglo XX, va a tener su peso, sobre todo en las primeras décadas, y en realidad va a aparecer todo esto, todo este movimiento se va a levantar contra lo que está planteando o manifestando la École de Beaux-Arts. Nos parecía interesante hacer para esta clase una pequeña introducción, ¿no? Dar cuenta un poco de este contexto. Primero, algo que hemos nombrado en la primera clase, que tiene que ver con lo que se denomina como un periodo histórico que es previo, es este periodo que va entre fines del siglo XIX y la primera década del siglo XX, que se ha denominado la Belle Époque, como la bella época, pero realmente es un periodo donde hay una situación bastante rupturista, crítica hacia esta sociedad burguesa, ¿no? Y el tema es que esa imagen de bella época es construida, acá otra vez volvemos, es una construcción, ¿sí? Podemos decir, como histórica, podemos decir, una construcción que es de un periodo, cuando pasó la guerra se anhela ese periodo, la Primera Guerra, ¿no? Como un periodo eh, 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 bueno, en términos mirados, en términos muy positivos, ¿sí? Y tiene que ver con que en el medio pasó un desastre, podemos decir, ¿no? Hay una mirada nostálgica a ese pasado inmediato, ¿no? Que se lo asocia a la idea de estas cuestiones que tenemos acá marcadas, al decoro, al orden, la seguridad, al progreso, a la modernidad. Pero es una etapa muy conflictiva, ¿no? Muy conflictiva en términos de los estados nacionales, en términos de disputas política, es un periodo de muchas tensiones, ¿sí? Es un periodo también en términos culturales de una ruptura con
con la academia, ¿no? Con lo anterior, donde cambia, entonces ahí donde aparece con mucha fuerza la vanguardia, ¿no? O esta idea, entonces la modernidad como una vuelta de tuerca de esa primera etapa vanguardista que son los rupturos, los que vienen a romper. Entonces un poco esta idea de orden, seguridad, de estabilidad, digo, es leída desde lo que significó la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y esto hay que tenerlo claro, para poder entender también, digo, por qué estamos, dedicándonos en este periodo y esta primera unidad a estos primeros años del siglo XX o esta Europa, sobre todo finisecular, ¿no? Donde empiezan a generarse estos quiebres y estos descontentos con esta sociedad fuerte, burguesa, donde la burguesía se afianza, ¿no? Y se empieza a mostrar como segura, como dueña, ya no está peleando, son los que están en el poder, ¿no? Y esta lógica tiene que ver también con unos aspectos que nos definen este contexto en términos socioeconómicos y políticos, ¿no? Entonces acá está todo lo que planteamos, esta imagen bella de esa bella época, en realidad se vivió bastante convulsionadamente. ¿Por qué? Porque es todo un periodo. Primero tenemos estos, tanto Italia como Alemania, ¿sí? Son como están las unificaciones y la construcción de estos estados nacionales que van a entrar en esa competencia por territorios, por conseguir ¿qué? Nuevos mercados, ¿no? Entonces, y esto que es lo que Hobsbawm nos muestra un poco en ese relato personal, nos da cuenta de qué significó también en términos sociales ese imperialismo, pero no podemos pensar que este periodo es una denominación para explicar la expansión económica y militar de Europa en otros continentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de encontrar, como digo, nuevos mercados, de superar la crisis económica que se empiezan a desatar de sobreproducción que caracterizan las últimas décadas del siglo XIX, ¿sí? Con las crisis económicas 1870 y después más agudas en términos también financieros de 1890. Entonces, hacia la década de 1870 se produce una gran crisis de sobreproducción. ¿Cuál es la salida? Encontrar nuevos mercados. Y encontrar nuevos mercados, nuevos territorios, y también extraer materias primas, es la extracción de esas materias primas. Y ahí empezamos a ver esas interconexiones a nivel mundial. Entonces, ¿qué generó esta segunda revolución industrial? También el quiebre del monopolio industrial de inglés. ¿Por qué? Porque aparecen otros países que van a competir en términos muy fuertes por ese mercado internacional. Y aparte, ¿cuáles van a ser esos dos países? Estados Unidos y Alemania, ¿sí? Porque van a configurarse como grandes potencias económicas, y donde van a aparecer otro tipo de industrias. Son industrias vinculadas más a lo que se denominan como bienes de capital, ¿sí? Son las industrias vinculadas al acero, a la química, a la petroquímica, que tienen un impulso mucho más poderoso en lo que fue el algodón y la máquina de vapor, ¿sí? Como, o las hilanderías, para decir, ¿no? Entonces, aparecen estos sectores. Y en el caso alemán, ¿sí? Y también en Estados Unidos va a haber políticas fuertemente proteccionistas, y en el caso alemán, ese proceso de industrialización es llevado adelante por un Estado, por ese Estado nuevo, ¿sí? Ustedes seguramente tienen como mucho más claro la idea de lo que es el Tercer Reich, ¿no? ¿Por qué? Porque, está asociado a quién. A ver, Santi, a ver si vos sabés, te pongo a prueba. Y se me quedó callado. El tercer Reich está asociado, bueno, al nazismo. Al nazismo. Entonces, ¿por qué es el Tercer Reich? Porque hubo un segundo y un primero. Dos antes. Claro. Entonces, el primero, nos vamos, al periodo medieval con Carlomagno. Ese es el primer Reich, ¿sí? Es como es la construcción histórica, ¿sí? De lo que, de ese reconto que hace
los germanos, ¿no? Y el segundo Reich tiene que ver con la unificación alemana, ya con esa disolución del imperio prusiano y la unificación alemana y la reconstrucción del imperio alemán con, digo, Bismarck a la cabeza, ¿no? Y es todo este periodo del Segundo Reich tiene que ver con esa modernización de ese Estado, que va a ser como la modernización de ese Estado, la modernización de su ejército, ese ejército que va a ser súper vertebral para la Primera Guerra Mundial, que va a ser, digo, esta guerra que va a durar mucho más de lo que se pensó, porque el ejército alemán era el ejército más moderno de todos, como bien señala Foucault, con las tecnologías del poder, ¿sí? Y también, digo, y va a llevar un gran proceso de modernización del Estado. Por eso cuando nosotros veamos, digo, tanto, me estoy adelantando, pero cuando veamos algunas cuestiones vinculadas a cultura e industria, nos vamos a centrar en Alemania, y es el Estado alemán el dueño de muchas de esas empresas, o el impulsor, o las escuelas, donde se forman y donde se empiezan a generar estas ideas modernizadoras, podríamos decir, son estatales, ¿sí? Y eso también lo podemos extrapolar hasta hacer esta línea, nos interesa, porque es como para poder explicar, entender en términos procesuales el surgimiento, lo que significó la Bauhaus, pero es una escuela pública, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Acá me perdí un poquito. Y entonces, en ese sentido, es fuertemente, ¿sí? Las empresas públicas son estatales alemanas. Entonces, el desarrollo industrial, ese gran impulso que es muy rápido, es llevado adelante por el Estado alemán. ¿Sí? Las empresas de energía eléctrica y todas cuestiones que tienen que ver con vinculadas a esta segunda revolución industrial. Y en Estados Unidos también vemos, digo, hay más presencia, mucho más de los privados, pero hay políticas más proteccionistas. Y aparte, porque hay como una idea de que Estados Unidos, y esto un poco lo plantean un poco los autores que estamos trabajando, Colhoun, me parece que Jorske y Bloom, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones que por ahí sí en Estados Unidos y Norteamérica nos asemeja un poco de no tenemos esa herencia medieval en los espacios, es como que hay más posibilidades, de esto que veíamos en la clase pasada que les grabamos, de los lotes más grandes, de otra espacialidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, todo este empuje, ¿sí? Muy fuerte, va a generar, ¿sí? Y este desarrollo de bienes de capital, quiere decir, cuando hablamos de bienes de capital, hablamos de maquinarias, van a generar un nivel más profundo de explotación, ¿no? Caen los costos laborales, se agudizan, ¿qué cosa? Los conflictos sociales, y se desarrollan, ¿sí? Los sindicatos, ¿sí? Y acá va a aparecer, y esto es lo interesante, una conciencia de clase mucho más fuerte. Acuérdense que, o les hago recordar, Alemania, ¿sí? Va a tener el partido que va a representar a los trabajadores dentro de Europa más importante, ¿sí? En Francia también va a haber todos estos años, digo, la entreguerra, también va a surgir con mucha fuerza todo este movimiento sindical, ¿no? No solo, esto es lo que les planteo acá, no solo creció la clase obrera numéricamente, sino estos grandes espacios que son las fábricas van a permitir compartir esas experiencias, ese lugar de trabajo, los barrios obreros, y aparece esta cuestión del espacio público, el tiempo libre, ¿sí? Que van a empezar a organizarse y a construir una identidad como clase, y una identidad como clase con un fuerte peso en términos de lo que es la internacionalismo, ¿no? Las agrupaciones obreras y las reuniones de los partidos obreros se llaman la Primera Internacional, la Segunda Internacional, ¿no? Son como, esto llega hasta, vienen, el siglo XX, cuando
Raúl Alfonsín, que es nuestro primer presidente democrático, participó también en los radicales, participó en una de estas reuniones internacionales, ¿no? Estos es obreros del mundo unidos contra el capital, contra los capitalistas, contra la burguesía. Y esta es como una fuerte toma de conciencia de clases, y lo que va a contrarrestar todo esto, y esto también es importante, y esto se va a ver muy fuerte en Alemania, porque tenemos el partido que representa a estos trabajadores, que va a crecer fuertemente, que es la socialdemocracia, y como contrapartida, siempre que aparece el desarrollo, que aparece como un extremo, como esta idea más de representación de los trabajadores, tenemos como contrapartida, digo, algo que lo va a frenar y con raíces fuertemente más conservadores, y son los nacionalismos. Entonces, ¿cómo se va a combinar, digo, estas cuestiones vinculadas a la modernidad contra el cosmopolitismo, que lo explicamos la clase pasada, contra, ¿sí?, la toma de conciencia, podemos decir, o esa identidad de clase de la clase obrera? Entonces va a aparecer una derecha radical con una exaltación fuertemente del nacionalismo, que el punto más álgido va a ser el antisemitismo, y lo vamos a ver en la entreguerra, pero también no hay que tener como muy claro, y esto tiene que ver con esta imagen que tenemos ahí, que es donde surge con más fuerza ese antisemitismo, es en Francia. Y tiene que ver con un caso puntual que es el affaire Dreyfus. Dreyfus era un ministro, el ministro de guerra francés, que se le hace una cama, ¿sí? Se le hace una cama, quiere decir como se lo tilda de corrupto y se la lleva a juicio, se lo saca del lugar. Era judío él, y termina después dándose cuenta de que en realidad él no había sido corrompido, ¿no? Pero los medios de comunicación, todo le daban con un caño, y lo que escondía todo esto era un alto nivel de antisemitismo. Entonces, este antisemitismo, este germen del antisemitismo, podemos decir que va a tomar con mayor fuerza en lo que va a permitir el ascenso del nazismo en Alemania. Pero, en Francia, y ahí va a tener lo que se denomina durante la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la República de Vichy, va a ser un centro, un espacio muy fuerte de antisemitas, ¿no? Y su interés va a radicar en estas propuestas entre la política popular, ¿sí?, como un populismo de derecha, el antiliberalismo, ¿sí?, pero también es el antisocialismo y antisemitismo. Entonces es esa combinación. Entonces y es contra lo que es antiliberalismo, contra el cosmopolitismo, antisocialismo contra los trabajadores, y antisemitismo contra, ¿sí?, contra los gitanos, los judíos, ¿no?, todos estos pueblos de origen semita. Entonces, este es el contexto, para poder entender un poco, porque ¿qué es lo que va a generar en estos quiebres, en términos culturales, en términos estéticos, hacia lo que es esta primera fase de la modernización, o de las rupturas con lo que estaba establecido como en términos, a nosotros nos interesa y centrarnos fuertemente en términos arquitectónicos, urbanos, pero vinculada a las artes. Santi, ¿vos querés agregar algo? Yo estoy hablando como un lorito, pero bueno, como una lorita. Me parece que esto es importante porque me parece que nos permite dar cuenta de estos quiebres y en qué contexto se da. ¿Y por qué vamos a empezar por Viena? Porque Viena, ¿sí?, va a ser un lugar donde es un lugar donde, una ciudad donde va a haber un quiebre importante, es una ciudad pujante hacia fines del siglo XIX, pero está dentro de una estructura bastante conservadora,
¿no? Y el poder político es fuertemente conservador. Y hay un dejo también, un proceso de modernización, por más que estamos como este imperio austrohúngaro. Y lo que tenemos acá es un plano de la ciudad de Viena, en realidad es el folleto de promoción del proyecto de lo que es la avenida de circunvalación, que es la Rheinsteig, que es de 1860, que tiene que ver con, digo, abrir la ciudad de esa ciudad medieval y amurallada a partir como de un gran avenida de circunvalación que también empieza donde se van a construir hacia mediados del siglo XIX, los edificios públicos que dan cuenta de lo pujante que es esta ciudad y como que tiene una burguesía pujante, ¿sí? Una alta burguesía que es bastante aristocratizada, pero piensen dónde está geográficamente, como mostramos la primera clase, Viena y Alemania, ¿no? Es ese límite entre lo que es Europa occidental de Europa oriental, ¿no? Entonces, esta es la obra que se propone, ustedes miren cómo es ese interior de la ciudad típica, de una ciudad medieval, con calles corredor, donde no tenemos una cuadrícula, y la propuesta de este anillo, podemos decir, de circunvalación, tiene que ver con una cuadrícula y expandir la cuadrícula, y hay una regularidad y una racionalización importante, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a generar esta intervención y ahora esta intervención urbana, que es algo que tiene que ver más con problemas que trabajamos el cuatrimestre pasado? ¿Qué edificios se van a construir, ¿sí? en ese Rheinsteig, en esa avenida de circunvalación? ¿Sí? Y acá lo que va a aparecer es lo que vemos acá, la arquitectura de estilo, podemos decir, ¿no? Es el poder como símbolo cultural, y se van a utilizar para este periodo y para este espacio, y si vamos a establecer los edificios que representan a la clase, los sectores liberales dentro de la ciudad, ¿sí? Van a utilizar un estilo historicista. Es como que la alta burguesía se va a apropiar de un estilo que tenía que ver con, que no los representa, ellos dicen. Sí, ellos piensan que los representan, se apropian de esto que representaba por ahí más hacia ciertos sectores más aristocratizados, pero tiene que ver con esa aristocratización, me parece, de la burguesía, ¿no? Entonces, un poco vamos a empezar a traer a uno de los textos que tienen que trabajar ustedes, que es George, que es uno de los autores, ¿no? Que, ¿por qué toma Austria, ¿no? Para pensar esos orígenes de los modernismos, ¿no? Por un lado, es el poder como símbolo cultural a partir de estas construcciones, ¿sí? Ese estilo que se construyó historicista, se construyeron tomando modelos góticos, renacentistas y neoclásicos, es lo que se denomina como la arquitectura de estilo, que rechaza, ¿sí? Que es rechazada, mejor dicho, que es rechazada por los creadores de la modernidad. Entonces, nos va a permitir este espacio, ¿sí? Empezar a ver qué es lo que se estaba rechazando y quiénes lo rechazaban, ¿no? Y en este sentido, George, que dice, tanto en el texto como que ustedes tienen, como ese libro que es Viena a fin de siglo, ¿sí? Que hay un capítulo dedicado a esta primera generación de arquitectos que van a rechazar la arquitectura que se plasmó en este espacio nuevo y moderno de la ciudad, ¿sí? Van a cuestionar, ¿sí? Esta arquitectura como representativa de estos nuevos aires de modernización
reconstrucción, podríamos decir, ¿no? En esta reconstrucción de Viena, van a decir como que la burguesía se apropió de algo que no era de ellos y no los estaba representando como realmente los tenía que representar. Eso va a ser la primera generación, ¿no? Lo que vamos a ver acá es un cuestionamiento de dos generaciones, la primera generación que es como inmediata, que vivió esa transformación, que nació en ese proceso de transformación, ¿sí? Que van a estar representados en dos arquitectos, uno es Otto Wagner y el otro es Camilo Sitte, arquitectos urbanistas, ¿sí? Y después vamos a tener la segunda generación, y es lo que se denomina como la secesión, que son una nueva generación que ya nacen con esta transformación, con la Viena transformada, ¿sí? Y que van a romper, ¿sí? Van a sumarse al cuestionamiento del Reichstag, pero también cuestionando tanto a estas dos líneas que van a representar estos dos arquitectos, que son Otto Wagner y Camilo Sitte. Me está dando el sol en la cara, entonces por eso me estoy moviendo. ¿No? No sé si querés, avanzo, Santi, o querés agregar algo más. Vamos a ver a Camilo y a Otto Wagner después, ¿no? Claro, acá llegamos. Ok. Avanzamos a ellos. Entonces, acá tenemos este es Camilo Sitte y este es Otto Wagner, ¿sí? Y son quienes van a empezar primero a marcar estas diferencias, van a criticar sobre principios públicos y sociales, ¿no? Van a plantear una mirada diferente, ¿sí? A los que construyeron el Reichstag de Viena, ¿sí? Pero estos mismos después también tienen que tener claridad, y esto queda muy claro en el texto de Yorke, van a ser cuestionados, ¿no? Es esa primera generación. Como decir, sí. Por un lado, ¿sí? Camilo Sitte, ¿sí? Y un poco podemos vincularlo con Chicago, con el movimiento de lo que se denomina el city, ¿sí? El embellecimiento urbano, el city beautiful, ¿sí? Va a defender lo artístico, es decir, que lo que se realizó en el Reichstag de Viena, ¿sí? Es como esa imagen fuerte, esas avenidas como muy anchas y despersonalizadas, ¿sí? Dejaron y pierden personalidad, apunta fuertemente al individualismo, a la gente que no se conecte, y él va a querer recuperar ese espacio público como es la plaza, la centralidad del espacio público, de la plaza como espacio público y de encuentro, ¿no? Entonces, él va a decir lo siguiente: la amplia calle circular producía anonimato y agorafobia, aspectos relacionados con ese fuerte individualismo de la vida moderna. ¿Cuál era su proyecto? Restablecer la plaza, con el objetivo de detener el flujo de conductores que pasaban velozmente y convertirlo en un espacio de sociabilidad y congregación. Y acá aparece un punto muy importante, ahí te dejo, Santi, ¿sí? Que es restaurar la idea de comunidad, porque eso va a ser muy importante para después poder pensar qué va a pasar también, no solo inmediatamente y muy vinculado a este cuestionamiento, esta tensión que hay entre la modernidad, ¿sí? El cosmopolitismo, el internacionalismo, y como la contracara, la vuelta a las raíces, a la cultura, al folk, esta idea de comunidad, ¿no? Porque va a haber lo interesante de todo esto, que esa vuelta al pasado es modernizada, es modernizante. Totalmente, porque tampoco es que toma, para ejemplificar estas plazas, en el libro que figura acá en el Power, Stadtbau, tampoco es que toma plazas barrocas. Lo que él toma es la plaza medieval. A él lo que le interesa es recuperar esa cuestión medieval de la comunidad también. Entonces, de algún modo también lo podemos pensar como que Camilo Sitte, digamos, plantea una oposición entre esa Viena, ese centro de Viena,
medieval, con esas callecitas, como estabas comentando vos, Vale, con las instituciones, ¿no? Y alrededor se construye como estos espacios de intercambio social, en oposición al impulso modernizador que significó esa avenida de circunvalación con sus instituciones, con la renovación de instituciones, ¿no? Y ahí es donde entra también Otto Wagner como el opuesto, como de algún modo reivindicando la modernidad y la conectividad que produce también esta Ringstraße, ¿no? Sí, porque él va a y esto es otro elemento que lo vamos a ver después también retomado, ¿no? No es que, digo, por eso la centralidad de esta discusión es la primacía de la utilidad de la función moderna, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la crítica de Otto Wagner? Es la contradicción que existe entre la profesión, dice, esa profesión estilística hacia la tradición de la arquitectura y el modernismo en la disposición de las calles. Totalmente. ¿Sí? Entonces, ¿no? Entonces vos decís, la crítica tiene que ver con esa tradición de la arquitectura, esta idea de estilo arquitectónico, ¿no? En función de esos espacios de la velocidad, no tienen que ver una cosa con otra. En realidad, Otto Wagner va a ser recuperado como el que va a poder establecer el diálogo con esta siguiente generación, ¿no? Con ese diseño espacial, porque la utilidad y la función van a ser como una base muy importante. Entonces se va a inclinar en realidad hacia el otro extremo de Sitte, ¿no? ¿Por qué? Porque va a mirar con fuerte esa imagen. Acá vemos digo, no sé, los no, flujos, Santi lo puede ¿no? mostrar mejor, no, yo lo puedo mostrar, el tranvía, ¿no? El tema de las vías, de los medios de comunicación, mirar la potencialidad de estas nuevas tecnologías, y en ese sentido va a estar mucho más cercano en un punto con Peter Behrens, después con Gropius, ¿no? Es como, claro. Digo, me estoy corriendo porque me está dando el sol en la cara, ¿sí? Después de grabar a la mañana y me cambié de lugar porque en mi casa están durmiendo. Es así. Me parece que esto no lo planificamos antes. Así que, y hablando de planificación, la idea es, la arquitectura y la planificación urbana debían adaptar la imagen de la ciudad al hombre moderno, va a decir Otto Wagner. Y lo moderno, el hombre moderno que es racional, enérgico, eficiente y sobre todo urbano. Entonces, la función es lo que determina la forma. Entonces había que crear, dice, hablar de estilo, un estilo artístico para la ciudad que fuera coherente con las nuevas tecnologías y los nuevos materiales de construcción, y no buscar estilos en el pasado, ¿sí? Que no representan y que no se condicen con esa forma. Entonces, crear una metrópoli moderna para una sociedad comercial moderna.